Porque quiero contarles que cuando nosotros queremos compartir la palabra del Señor, va a haber distracciones. Cuando tú quieras compartir la palabra de Dios, cuando tú quieras hablar de Dios, va a haber cosas que probablemente te van a distraer. Va a haber cosas que probablemente van a querer llevarse la atención de lo que tú estás haciendo o de lo que tú quieres decir. Y el tema de hoy llamado, como les decía, el testigo, se basa en esa escritura que dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Quiénes aquí quieren ser testigos de Jesús? A ver. Todos acá queremos ser testigos de lo que Jesús hizo. Testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, testigos de lo que Jesús ha hecho en la vida de nuestros familiares, testigos de cómo Jesús ha cambiado nuestras vidas. Y las últimas palabras que Jesús dijo antes de subir al cielo fueron palabras que marcaron nuestra historia. Cuando Jesús dio la gran comisión, nos estaba dejando la señal, la meta de lo que debíamos hacer ahora que Él ya no estuviera físicamente con nosotros. Y Jesús nos decía: id por todo el mundo y haced discípulos. E incluso ponía distancias, ¿no? Primero un poco en tu entorno, luego un poco más lejos, luego un poco más lejos. Y terminaba diciendo: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Luego de eso, los discípulos y la iglesia primitiva comenzaron a predicar el evangelio. Y a diferencia de nosotros, que hoy tenemos la oportunidad de juntarnos acá contentos, tranquilos, con un set de luces bonito, con parqueo grande, con agua pura, con servicios sanitarios, ellos no tenían eso. Ellos tenían que enfrentarse a persecuciones. Ellos tenían que enfrentarse a leones y a otro tipo de muertes bastante duras, bastante horripilantes. A diferencia de la oportunidad que nosotros tenemos de hacerlo hoy aquí, muy tranquilos y abiertamente, ellos no lo podían hacer así. Y a diferencia de cómo nosotros tenemos esa libertad, hay mucha gente en el mundo que no tiene la libertad de hablar de Jesús así como nosotros lo hacemos. En Medio Oriente, y específicamente en Turquía, no existe la libertad de hacer esto. En Turquía, para que tengamos un dato interesante, solo 3,000 personas son cristianas evangélicas. Es el país con menos cristianos evangélicos en el mundo. Nosotros aquí somos alrededor de 400, sería esto multiplicado por 8. Eso es en total la cantidad de cristianos que tiene Turquía. Imagínense, nosotros acá estamos en un lugar en donde podemos hablar de Jesús con libertad. Pero hay muchos lugares en donde hablar de Jesús significa muerte, significa que vas a ser rechazado por la sociedad, significa que no vas a poder obtener un trabajo. Así que es responsabilidad nuestra ser testigos de Jesús, no solo para nuestro entorno, sino también para las personas que están en esos entornos. Y para esto tengo un punto que quiero comenzar hoy a tratar, y es que nosotros somos la continuación del ministerio de Jesús en la tierra. Cuando Jesús vino, hizo muchas cosas, pero hizo 4 que son muy importantes. La primera es que Él salvó a los perdidos. La segunda, que dio consuelo a los afligidos. La tercera, que dio sanidad a los enfermos. Y la cuarta, libertad a los cautivos. Y nosotros somos la continuación de ese ministerio que Jesús comenzó. Por lo cual, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de esa salvación a los perdidos. Nosotros también tenemos la responsabilidad de dar ese consuelo a los afligidos. Nosotros deberíamos ser las personas que cuando los demás estén pasando necesidad, que cuando hayan tenido alguna situación difícil, deberíamos ser los primeros que están ahí para dar consuelo. No para pedir la ofrenda o no para querer hacer un servicio, para dar consuelo. Nosotros deberíamos ser quienes estén al tanto de la vida de las demás personas. Sanidad a los enfermos. Jesús sanaba a los enfermos de las formas más creativas posibles. Y nosotros muchas veces dudamos acerca de que ese poder sanador de Dios se pueda manifestar por medio de una oración que nosotros hacemos. Yo no sé cuántos de nosotros de verdad hemos orado por un enfermo cuando hemos tenido a alguien en nuestra familia que está pasando algo pues muy difícil, una enfermedad grave. Muchas veces lo hemos hecho, muchas veces no. Muchas veces ni siquiera oramos por nuestra propia salud. Muchas veces no creemos en ese poder sanador de Dios. Muchas veces vemos que gente es sanada aquí o lo vemos por televisión e incluso decimos, ¿será cierto
¿Será cierto? ¿Le habrán pagado? ¿Será simplemente un show? Dudamos de la misma sanidad que Dios puede hacer. Pero esa es una de las cosas que Jesús hizo. Y nosotros, continuando el ministerio de Jesús aquí en la tierra, es una de las cosas que siempre debemos tener presentes. Dios quiere sanarnos y quiere sanar a las demás personas. Así que cuando tengamos la oportunidad, oremos por sanidad para la gente de nuestro entorno, para nuestra familia y para nosotros. Y la última de estas 4 importantes es la libertad a los cautivos. La libertad a esas opresiones, la libertad a esas cadenas, la libertad a esos pecados que nos pueden estar atando. Nosotros deberíamos ser los primeros que cuando alguien esté siendo oprimido, cuando alguien esté cayendo en un pecado que no lo deja libre, deberíamos ser los primeros que estemos al tanto para, por medio del poder del Espíritu Santo, proclamar esa libertad y apoyar a que esa persona pueda ser libre. Luego de que la misión fue encomendada, comenzó la iglesia a realizarla. Y durante la historia la iglesia la ha realizado. Pero algo importante que hacer notar es que esa responsabilidad de llevar la palabra y de esas otras 4 cosas que les mencionaba, Jesús no la dio para los discípulos nada más. O no la dio solo para los líderes de las congregaciones o para los ancianos de las congregaciones o en nuestro tiempo para los coordinadores o para los pastores en lugares que los llamen de esa manera, sino esa responsabilidad es de todos. Esa responsabilidad es absolutamente de todos y cada uno de nosotros. ¿Amén? Y el compartir con las personas que están a nuestro alrededor, y escuchen esto, va a ser probablemente una de las pocas oportunidades que mucha gente tenga de escuchar del amor de Dios. Así que nosotros no sabemos si la persona con la que hablamos, digamos, hoy en nuestro trabajo, por ejemplo, va a ser la última oportunidad que tengamos de hablarle del amor de Dios porque por alguna razón ya mañana no va a estar. Cualquier cosa puede suceder. Alguien puede estar enfermo, alguien puede sufrir un accidente y nosotros cada día tenemos gente con la cual podemos compartir, gente en tu entorno, gente en tu trabajo, gente en tu familia y no sabes si esa va a ser la última oportunidad que ellos van a tener de escuchar de el amor de Dios. A veces nos confiamos, a veces creemos que vamos a tener toda la vida para compartirles a las personas, pero no es así. Bueno, tendremos toda la vida hasta donde llegue, pero no sabemos hasta dónde va a llegar esa vida. Así que no desgastemos el tiempo creyendo que hay un mañana para compartir del amor de Dios. A veces decimos, voy a esperar hasta que esté completamente preparado, hasta que haya estudiado mucho en el CEB, hasta que haya aprendido mucho en la iglesia para compartir del amor de Dios. Y cuando ya sepa mucho, entonces ahí hablaré del amor de Dios. No, el Señor nos ha dado la autoridad para compartir de Él. Y cuando tu corazón está completamente dispuesto a hacerlo, el Señor te va a guiar, el Espíritu Santo te va a guiar para saber cómo compartir en el entorno en el que estás. No tengas miedo de compartir, no pienses que no tienes el suficiente conocimiento teológico para hacerlo. Dios te va a dar las palabras, el Espíritu Santo lo va a hacer en ti cuando tu corazón verdaderamente está dispuesto a hacerlo. Cuando tu corazón está dispuesto a cumplir, el Señor se va a manifestar de una manera que tal vez ni te imagines y al final vas a decir, ¿cómo dije yo eso? Ni idea de cómo lo dije. O cómo el Señor me usó para orar y que esta persona sanara. Pero cuando tu corazón es humilde y confía en el Señor va a actuar por medio de ti. Ahora, cuando nosotros compartimos con la gente que no es creyente, porque compartir aquí es una cosa, todos somos hermanos, nos entendemos. Pero cuando compartes con gente de tu entorno que no conoce del Señor, tú eres la representación más cercana de Jesús que ellos tienen. Así como si tú eres cristiano y tú les quieres hablar de Dios o saben que eres cristiano, lo que vean en ti va a ser la figura que ellos van a tener de Jesús. Eres lo más cercano a Jesús que mucha gente tiene. Y entonces, ¿qué ven en nosotros? Nosotros como cristianos sabemos y entendemos que no debemos poner nuestra mirada en el hombre, ¿ok? Pero la gente de afuera no lo sabe. Y la gente de afuera sí va a poner la mirada en el hombre. La gente de afuera sí va a poner la mirada en ti. La gente sí te va a ver. Y así como nosotros seamos, así va a pensar la gente que somos todos los cristianos. Y ahora, ¿qué pasa en nuestros trabajos? Por ejemplo, ¿qué ve la gente en nosotros? ¿La gente quisiera ser como yo? ¿O quisiera ser como alguno de ustedes? ¿Soy un hombre puntual en mi trabajo?
¿Soy un hombre cumplidor en mi trabajo? ¿Soy un hombre que cuando se estresa no empieza a tratar mal a los demás? ¿Cómo te comportas en tu trabajo? Porque la gente te está viendo y esa es la representación de Jesús que la gente va a tener. ¿Qué pasa en el tráfico? Cuando se te mete un motorista por la derecha y ahí se mete así para adelante, ¿cómo reaccionas? ¿Le pegas una gran bocinada? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos incluso con nuestras finanzas? ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? ¿Como Jesús lo hubiera hecho? La gente te va a ver. Y si la gente no ve en nosotros un modelo al cual seguir, va a tener una mala imagen de los cristianos. Hay mucha gente que no se quiere acercar a la iglesia porque vio que en algún momento un cristiano hizo X o Y cosa mala. E incluso yo he escuchado comentarios de personas decir, para ser cristiano como él, mejor sigo en donde estoy. Ahora imagínense la responsabilidad de que alguien no llegue a los pies de Cristo porque nosotros en nuestro diario vivir no actuamos de la manera en que debemos actuar. Hay algo que dice, lo que haces no me deja escuchar lo que dices. ¿Cómo actuamos nosotros el día a día? Porque la gente te ve. ¿La gente te querrá imitar? Y les pido que nos podamos hacer esta pregunta. ¿La gente de nuestro trabajo quiere ser como ustedes? ¿O como yo? ¿O como nosotros? ¿Tu familia quiere ser como tú? ¿Tú eres un ejemplo para tu familia? ¿La sociedad quiere ser como nosotros los cristianos? ¿Querrá ser la sociedad como nosotros o no? Cuando empezamos a entender que nuestra forma de vida marca mucho más que lo que hablamos, lo que decimos o lo que declaramos, es cuando comenzamos a impactar verdaderamente en nuestro entorno. Y es que cuando nosotros nos hacemos los locos ante lo que pasa, cuando nosotros nos hacemos el que no importa lo que yo diga, yo soy solo una persona, ¿qué tanto puedo impactar yo? Cuando nosotros pensamos así, comienzan a pasar en nuestras sociedades cosas como lo que está pasando. Cuando los cristianos no brillamos en el entorno en el que estamos y no influenciamos en el entorno en el que estamos, por ejemplo, ideologías como la ideología de género empiezan a pegar tan fuerte. Cuestiones como la legalización del aborto empiezan a pegar tan fuerte. ¿Sí? Corrupción en el gobierno. Porque nosotros como cristianos no brillamos y no impactamos en el lugar en donde debemos impactar. Hay una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos como cristianos aún en nuestro país. Es enorme esa responsabilidad que tenemos. Y el segundo punto, luego de este que era el primero, que nosotros somos la continuación del ministerio de Jesús en la tierra, que es algo importante que debemos recordar en cada momento, es que ser embajadores de Jesús es un privilegio. ¿Quién está contento de haber llegado a los pies de Cristo? ¿Para quién fue la mejor decisión de su vida? ¿Sí? ¿Lo ha sido? Es un privilegio enorme el poder ser hijos de Dios. Y es un privilegio enorme el poder compartir esa palabra del Señor. Imagínense, cada uno de nosotros es parte del plan más grande de la historia, que es el plan de salvación. Cada uno de nosotros somos parte del gran plan del Señor para que la humanidad pueda ser redimida. Cada uno de nosotros tiene una función muy grande. A veces sentimos que nuestra vida no tiene mayor importancia. Oh, mi hermano, claro que sí. Eres parte del plan de salvación de Dios para la humanidad. Tú eres ese medio para que la salvación pueda llegar a la humanidad. El plan del Señor es 1000 veces más grande que, por ejemplo, el plan de los Vengadores para derrotar a Thanos, que fue un plan grande y sacrificios y todo. El plan de Jesús es 1000 veces más grande para salvar a toda la humanidad y tú eres parte de ello. Tú eres parte importante de ese plan. Siente esa importancia también en tu vida, porque eres importante, amigo. Eres importante. Nuestra labor impactará el destino de muchas personas. Y es que, les decía hace un momento, cuando nosotros no impactamos como cristianos de la manera en que debemos hacerlo, cuando nosotros no compartimos la palabra de Dios, cuando con nuestras actitudes de vida no influenciamos, empiezan a pasar cosas como que la ideología de género se quiere meter a Guatemala de una manera que nosotros como cristianos en su gran mayoría no estamos tratando de detener. En su gran mayoría. Este año ha sido un año en el que la ideología de género ha pegado mucho más fuerte de lo que había pegado en los últimos años en Guatemala. Pero fuertísimo, muy, muy fuerte.
a este ritmo, dentro de algunos años, no vas a poder decirle no vamos a poder decir en un auditorio, por ejemplo, todos o todas, porque va a ser discriminación. A tus hijos en el colegio dentro de poco, si nosotros como cristianos no hacemos algo, les van a enseñar que ellos pueden ser lo que quieran. Y tú no vas a poder decir nada en contra de lo que el colegio está diciendo. No vas a poder porque la sociedad hacia eso va. Si el aborto, por ejemplo, es legalizado en Guatemala, no vas a poder pelear contra eso. Y va a ser un tremendo problema para la sociedad. Ahora, imagina, por ejemplo, que en este momento nosotros como cristianos aún tenemos la libertad de hablar de Jesús así. Pero si esto sigue metiéndose en nuestra sociedad, en algún momento no vas a poder hablar de Dios tan fácil. Porque va a parecer que estás discriminando a las personas que no creen en Dios, o cuando hables de que Dios nos creó como hombre y mujer, va a parecer entonces que estás discriminando y te van a poder hacer una demanda o qué sé yo. Hacia eso va la sociedad, hacia ese mundo van nuestros hijos. Tus hijos van creciendo hacia ese mundo, hacia un mundo en donde la gente puede hacer absolutamente lo que quiere, y si alguien se quiere casar con un árbol, se puede casar con un árbol, y nosotros no podemos decirles nada, porque si les dices algo no estás siendo tolerante, estás discriminando y puedes ir a parar a la cárcel. Hacia eso va. El mundo va hacia la situación de que si el matrimonio homosexual es legalizado y una iglesia, por ejemplo, o incluso un abogado no quiere casar a dos personas del mismo sexo, puede ir a parar a la cárcel. Y nosotros como cristianos no podemos decir, no queremos, por ejemplo, casar a una pareja homosexual en la iglesia, porque el pastor o el anciano puede ir a parar preso por discriminación. Hacia ese mundo vamos. Hacia ese mundo vamos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como cristianos, como pueblo de Dios para que eso pase? Para que eso no pase, perdón. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo de verdad un ejemplo en nuestro trabajo? ¿Estamos siendo dignos de imitar? ¿Qué estamos haciendo para que el gobierno pueda ser un gobierno conforme a los principios de Dios? Y lo peor es que normalmente tiramos una cantidad de pedradas a las personas que están en el gobierno. Hay cosas de las que a veces ni siquiera sabemos y pegamos unas criticadas. Dicen por ahí que a veces los cristianos somos el único ejército que se mata entre ellos. Nos pegamos unas criticadas muy duras. Por ejemplo, en vez de estar, en este caso no lo digo por un presidente en específico, lo digo en general, el presidente actual de Guatemala es Jimmy Morales. ¿Qué estamos haciendo nosotros para apoyar por lo menos si quieren oración la gestión de Jimmy Morales? ¿Qué estamos haciendo? O tiramos una cantidad de pedradas y le decimos, como la gente le falta el respeto al presidente constitucional diciéndole payaso, por ejemplo, y nosotros participamos a veces diciéndole payaso. ¿Qué estamos haciendo nosotros por involucrarnos o por apoyar a los cristianos que quieren incursionar en política? Si no incursionamos en política, esas ideologías que les estaba diciendo van a terminar siendo leyes y nos va a costar demasiado cambiar eso. Ya no va a haber vuelta de hoja. Por ello la importancia de que compartamos la palabra del Señor en el entorno en que estemos, de que la gente pueda ver en nosotros esa luz de Jesús, de que en tu trabajo pueda la gente ver ese reflejo de Jesús en ti, de que en tu familia lo puedan ver, porque si no los cristianos solitos nos estamos cerrando las puertas. Y imagínense, nosotros estamos pues bien aquí, porque estamos en la iglesia en un lugar completamente seguro, en un ambiente controlado, todos aquí somos amigos, somos hermanos, estamos acá en nuestro servicio, pero a veces estamos tan encapsulados en lo que estamos haciendo aquí, que les pongo la siguiente pregunta y quiero que pensemos cómo pudiéramos reaccionar. ¿Qué pasa si el siguiente domingo entra un travesti y viene al servicio? Un travesti viene vestido de mujer y se sienta aquí adelante. ¿Cómo reaccionamos? Y es algo que no está lejano a pasar. Un día de esos nos vienen dos hombres agarrados de la mano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a echar de la iglesia? ¿Le vamos a hablar a algún ujiero? ¿Le vamos a venir a hablar a Estuardo para que les diga que se vayan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros como congregación? A veces como cristianos estamos tan encapsulados en nuestro mundo, en nuestro ambiente controlado de iglesia, que nos olvidamos que el mundo de allá afuera cada vez se está perdiendo más.
Y cada vez se está perdiendo más. Y para nosotros, vemos un travesti aquí, ¡ay! Sería un gran show. Y ¡ay, Señor! Hablemosle por favor a Estuardo o a alguno de los ancianos que lo saquen, por favor. ¿Cómo puede venir un hombre vestido de mujer a la iglesia? Al contrario, qué bueno que venga. Qué bueno que venga, porque aquí tenemos la oportunidad de hablarle la palabra del Señor, que es la palabra del Señor la que quiere restaurar su vida. Es la palabra de Dios la que quiere hacer que Él cambie, la que quiere formar nuevamente su identidad como hombre. Qué bueno que venga, porque aquí le podemos hablar de Dios. Amén. Mientras nosotros nos mantengamos lejos de las personas, no vamos a lograr causar ningún cambio. Yo decía hace algún tiempo, incluso lo he compartido, y es que nosotros a veces nos desgastamos tratando de traer a la gente a la iglesia, pero nos olvidamos de llevar la iglesia a las personas. Al final nuestra labor no es tanto traer mucha gente a la iglesia, nuestra labor es llevar la iglesia a las personas. La gente luego vendrá a la congregación, pero eso será un resultado de. Lo importante es que nosotros podamos llevar la iglesia a las personas. ¿Y cómo estamos llevando nosotros la iglesia a las personas? ¿Cómo estamos llevando la palabra de Jesús a las personas? ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo sé que probablemente a veces se escucha un poco duro y tal vez algunos de nosotros sí lo estemos llevando, pero sé que muchos de nosotros probablemente no lo estemos haciendo. Es bastante tranquilo ser yo salvo. Pues yo ya soy salvo, qué bueno, ya el Señor me salvó, ya mi familia, vengo a la iglesia los domingos. Pero ¿y qué de nuestro país? ¿Qué de nuestra sociedad? ¿Qué de tu familia extendida? ¿Qué de tu entorno? ¿Qué de tu trabajo? ¿Vamos a dejar que la gente se siga perdiendo porque nosotros estamos aquí muy contentos? ¿Vamos a dejar que la legislación al final algún día nos termine censurando porque no hicimos nada, porque estábamos muy contentos aquí en la iglesia? Yo no sé tú, pero yo no quiero ver a mi país perdido. Yo no quiero ver a mi generación perdida en pecado. Yo no quiero que a nuestros niños les estén enseñando en el colegio que ellos pueden ser absolutamente lo que quieran y que un día como tarea a tu niña la hagan ir vestida de niño o a tu niño lo hagan ir vestido de niña para que sienta y él pueda elegir. Yo no quiero que en algún momento a nuestras iglesias la censuren y que no podamos predicar la palabra de Dios porque somos intolerantes. Yo no quiero ver que en algún momento cualquier persona pueda abortar porque tiene el derecho de abortar y nadie pueda hacer nada para detenerlo. Yo no quiero vivir en un país así. Yo no quiero ver que nuestro país se suma cada vez más en políticos corruptos que solo buscan su bienestar. Yo no quiero ver eso. Yo no sé si tú lo quieres ver, pero si no lo queremos ver, tenemos una responsabilidad muy importante y esa responsabilidad es compartir la palabra del Señor en cada momento de nuestra vida, con nuestro ejemplo y con palabras. Esa es nuestra responsabilidad. Yo no quiero ver a mi Guatemala perdida. Yo no quiero ver a Guatemala sumida en ese pecado, en pecados. Yo no quiero ver a mi generación perdida. Pero si seguimos actuando como estamos actuando, dentro de algunos años eso es lo que vamos a tener, mis amigos. Dentro de algunos años eso es lo que vamos a tener. Es tan fácil estar en tu lugar seguro. Es tan fácil venir, por ejemplo, el domingo a las 11 de la mañana. Pues al final es la iglesia, ¿no? Puedo llegar tarde. ¿Acaso llegas tarde a tu trabajo? Te descuentan las horas. Pero a la iglesia sí venimos tarde. A veces vemos nuestro servicio, nuestra relación con Dios como algo tan banal y no le damos la importancia que se merece. Esta congregación es tu base. De aquí es donde el Señor te permite tener amigos, te permite tener hermanos que te puedan ayudar. Pero nosotros a veces lo vemos como algo, la iglesia es mi día de descanso, llego a las 11 de la mañana. Imagínate que Jesús hubiera llegado tarde a tu vida. Imagínate que Jesús no hubiera llegado en el momento correcto, que hubiera pensado, es Él, voy a llegar un poquito más tarde, no importa. Y nosotros tan fácil a veces venimos tan tarde. ¿No recordamos que el estar aquí es un gran regalo de Dios? Que el haber conocido de Jesús es el mejor regalo que en nuestra vida podemos tener. Así que valorémoslo, valorémoslo. El tercer punto es que fuimos enviados con poder. Y dice la palabra en Lucas 10 del 17 al 20,
Ahí habla es una parte de cuando Jesús envía a otras personas, ya aparte de los discípulos, envía a 72 personas más, los envían parejas a que fueran a predicar. Entonces, pues Jesús los envía y estas personas van y predican y pasan por muchos lugares. Y cuando ellos regresan, le dicen a Jesús: Jesús, pudimos echar demonios en tu nombre. Sí pudimos, Jesús, pudimos echar demonios en tu nombre. Y Jesús al final les responde que qué bueno, pero que más que ese poder que se vio en ese momento, lo importante es que su nombre está escrito en el cielo. Y esa parte es muy importante. Que aún tiene más importancia, valga la redundancia, que ese poder que se está viendo actuar en tu vida, tiene más importancia que tu nombre está siendo escrito en el cielo, porque estás haciendo lo que debes hacer. Y al igual que Jesús estuvo con ellos, que Jesús estuvo con los 12 discípulos y que les aseguró al final que iba a estar con ellos siempre, Jesús está contigo en cada momento. Cuando Jesús dio la gran comisión y las últimas palabras humanas que él dijo la última frase en realidad fue: y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y qué alegre saber que nuestro Jesús, nuestro Salvador, lo último que nos dijo como humanos es: y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No importa la situación en la que te puedas sentir o en la que estés pasando, Jesús está contigo de aquí hasta el fin del mundo. Y Él te va a acompañar cuando tú seas influencia en el lugar en el que estés. Él va a estar contigo. Jesús no mintió. Él está contigo en tu trabajo, en tu familia. Él está. Y su reflejo debe ser lo que se vea en nosotros. Debemos permitir que Jesús sea quien nos ilumine y nosotros transmitir a las demás personas ese reflejo de Jesús. Cuando nosotros permitimos que el poder de Dios actúe en nuestra vida, podremos llevar esa sanidad, esa palabra de aliento, esa palabra de exhortación, esa palabra incluso de reprender a alguien cuando debamos hacerlo. Así que fuimos enviados con poder. Debes saber que en ti hay poder de Dios. En ti hay poder de Dios. En ti mora el Espíritu Santo de Dios. En ti hay poder. Nunca lo dudes. Y ese poder no es para que tú te lo quedes nada más y no lo utilices absolutamente para nada. Ese poder es para que vayamos. Jesús dijo: ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Y quién cree esa palabra? Yo la creo. ¿Quién cree esa palabra de verdad? ¿O Jesús mintió en algún momento? No, Jesús dijo: ustedes harán cosas mayores que yo. Así que en ti está ese poder de parte de Dios para ir, para poder orar por las personas, para poder compartir esa palabra de aliento, de exhortación. En ti está ese poder de Dios. Comparte. No te quedes con todo eso bueno que Dios te ha dado. El Señor te ha dado dones, talentos, un entorno en el cual puedes influenciar. No te lo quedes simplemente sabiendo que tú ya eres salvo. Y como yo soy salvo, no importa lo demás. Mi amigo, si alguien no se hubiera preocupado por predicarnos a algunos de nosotros, no estuviéramos aquí. Si alguien no hubiera tomado ese tiempo para hablarnos a nosotros, no estuviéramos aquí. Imagínate, si esa persona que te predicó a ti, o ese pastor o amigo, no lo hubiera hecho porque hubieras dicho: no, pues no vale la pena, yo en su momento le hablaré. Imagínate que hubiera hecho así contigo. ¿En dónde estuvieras hoy? Si es que estuvieras. Por eso hay gente que va a estar muy agradecida y que va a ser salva por lo que Dios va a hacer contigo, mi amigo. Hay gente que va a cambiar su vida, hay familias que van a ser restauradas, hay personas que van a ser libres del pecado, hay personas que van a salvar su propia vida por lo que Dios va a hacer por medio de ti. Pero debemos hablar de Dios, debemos compartir de su palabra, debemos influenciar nuestro entorno. Si en tu entorno hay 25 personas y le predicas a 25 y solo uno recibió la palabra, por ese uno ha valido toda la pena. Cuando nosotros montábamos el año pasado la obra de teatro acá, de la historia de Jesús, yo les decía a los muchachos: invertimos tiempo, dinero, recursos, un montón de cosas. Y esperábamos obviamente que viniera mucha gente y esperábamos ver un montón de gente aquí con la mano levantada y todo. Pero yo les decía, con que una sola persona, una, reciba algo de Dios, valió la pena todo el esfuerzo de meses. Con una sola.
Gracias a Dios han sido más. Pero con una sola persona, mi amigo, que conozca de Dios por lo que vas a decir o por el buen ejemplo que vas a dar, valió la pena. Porque luego su familia, luego sus hijos, ni siquiera sabes la trascendencia de lo que va a pasar por esas palabras de bendición que tú vas a dar. Y cuando Jesús se fue, nos dio la gran comisión, nos decía algo que es muy importante y que nosotros pues conocemos como la gran comisión. ¿Se pudo haber llamado la gran sugerencia? Sí, pero no se llama la gran sugerencia. No es una sugerencia, id y predicad la palabra. No es una sugerencia, es una comisión. ¿Qué es una comisión? Una responsabilidad. Cuando te dan una comisión en tu trabajo, es algo que debes hacer. ¿Sí? Es parte del qué hacer como cristiano, es parte del paquete. No podemos querer ser cristianos y solo tomar las partes bonitas donde te dicen que vas a estar bien, que vas a prosperar, que tu familia va a estar bien. Las partes bonitas, ¿no? Es un paquete completo, que tiene partes bonitas pero tiene responsabilidades. Y no podemos tomar solo las partes bonitas y las responsabilidades que las haga la iglesia, que las hagan los pastores, que las hagan los televangelistas por la televisión, por ejemplo. Que la haga el predicador que puedo ver en YouTube. Ay, qué bueno que hay predicadores que están llegando a mucha gente, ¿no? A veces pensamos así, pero esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Y es parte del agradecimiento que en nuestra vida debemos dar al Señor. Parte del agradecimiento de hoy estar aquí y conocer de Dios debe ser compartir esa palabra. ¿Tú quieres compartir de algo que te gusta o algo que te ha ayudado? Tú no recomiendas algo que no te ha funcionado. Por ejemplo, cuando tú tienes o vas a un restaurante y no es bueno, tú no lo recomiendas. Pero en este caso, el conocer al Señor ha sido la mayor bendición que cada uno de nosotros tiene. Así que, ¿por qué no lo recomendamos? ¿O por qué muchas veces no lo compartimos? Yo quiero ver a mi generación conocer del Dios que yo conozco. Y yo te motivo a que tú busques que tu entorno, que tu generación, que tu familia conozca de ese Dios que tú conoces. Porque yo no sé cuántos de acá tenemos familiares que no conocen del Señor. Yo no sé cuántos de acá en nuestro trabajo tenemos muchos amigos que no conocen del Señor y que están metidos en problemas muy serios, muy serios. Y nosotros conocemos los problemas. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por esa gente? Hoy te quiero motivar a que puedas ser el reflejo de Jesús para ellos. Tu actitud habla mucho. Cuando estés en cualquier lugar, pregúntate cómo actuaría Jesús y actúa así. La gente te está viendo. Mi amigo, la gente te está viendo. Tú eres lo más cercano a Jesús que mucha gente está día tras día. ¿Y qué reflejo de Jesús les estamos dando? Seamos un reflejo entonces de un Jesús amoroso. Y amemos a las personas, que la gente pueda ver en ti ese cariño y ese amor y esa preocupación por ellos que no ven nadie más. Que la gente pueda ver en ti ese hombre responsable que no ven nadie más. Que la gente pueda ver en ti ese hombre o esa mujer que incluso se queda trabajando a veces un poco más tarde por cumplir con sus responsabilidades. Que la gente pueda ver en ti ese hombre o esa mujer que cuando va manejando y se le mete un carro, no se pone loco, no le bocina y no le saca la generación, lo que lo deja pasar. Ya se metió, ya se metió. ¿Sí? Sé tú esa muestra del amor. Sé tú esa muestra de un hombre que llega o una mujer que llega puntual al lugar al que debemos ir. Porque la gente lo nota. Mis hermanos, la gente va a notar tus actitudes. La gente va a notar la actitud con la que tú haces las cosas. Si tienes mal carácter en tu trabajo, por ejemplo, ¿quién va a querer ser como tú o como yo? Si tenemos mal carácter. O en nuestra familia, si tenemos mal carácter. Y después hablamos de Jesús. ¿Quién va a querer ser como Jesús si nosotros que lo representamos tenemos mal carácter? Lleva esa responsabilidad. Tú eres lo más cercano a Jesús que mucha gente está. Así que muestra ese amor de Jesús. Muestra ese poder sanador de Jesús. Muestra esa compasión de Jesús. Porque la gente va a ser impactada por eso que tú vas a hacer. Y dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mis hermanos, no es necesario que estemos frente a una congregación, frente a una tarima, para poder compartir de Dios. En el lugar en el que estás, con tu trabajo, con tu profesión, ahí lo puedes hacer. Con tus dones, así lo puedes hacer. Y quiero terminar diciendo esta mañana que si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, alguien más va a tomar ese lugar de influenciar a la sociedad. Si nosotros no influenciamos a la sociedad como cristianos, cada quien en nuestro entorno, cada quien en nuestra familia, alguien más lo va a hacer. La ideología de género lo va a hacer. Las ideologías políticas lo van a hacer. Las legalizaciones del aborto lo van a hacer. La censura a la iglesia cristiana lo va a hacer. Alguien lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Así que mis hermanos, no dejemos que nuestra sociedad, que nuestro entorno, que nuestra Guatemala se pierda en eso, porque nosotros podemos hacer algo, que es lo que debemos hacer y que debimos hacer hace mucho tiempo, y es brillar y manifestar en cada momento a Jesús, compartir su palabra en cada momento. ¿Y quién hoy de verdad puede decir yo me comprometo? Yo me comprometo a que en mi entorno yo voy a compartir de Jesús. ¿Quién se compromete esta mañana a decir, en mi entorno yo voy a brillar? No voy a quedarme contento con ser mi familia y yo salvos y vivimos muy contentos y los domingos voy a la iglesia, sino ¿quién de verdad se compromete, así como Jesús lo hizo, con pasión, a dar su vida porque las demás personas puedan conocer del amor de Dios? ¿Quién esta mañana a conciencia de verdad se compromete a poder hacer eso? ¿Quién esta mañana se compromete a decir mi vida va a valer para mucha otra gente y yo no voy a dejar que mi pueblo, que mi país, que mi familia se siga perdiendo porque yo no les hablo? ¿Quién esta mañana se compromete? ¿Qué puede levantar su mano? ¿Quiero ver algunas manos? Va a haber mucha gente que va a ser salva y muchas familias que van a ser salvas por lo que tú vas a hacer. Dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos son tus pies, tus manos. A ti que vas a tomar ese reto de compartir la palabra del Señor. Y este día vamos a terminar orando, vamos a terminar pidiéndole perdón al Señor, porque muchas veces no tomamos ese reto. Muchas veces no testificamos nada de lo que debemos hacer. El tema se llama el testigo. ¿Por qué? Un testigo es aquel que dice lo que ha visto, o en este caso, testificamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús. Testifiquemos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Testifiquemos del impacto que Dios ha tenido en ti. Testifiquemos del cambio que Dios ha tenido en ti y en tu familia. Seamos testigos de Jesús aquí en la tierra.